en la época de oro, como se dice, el cine argentino, en el año 41 hace una película con el famoso Niño, el mejor actor que había en esa época, una película de cura Gaucho, en blanco y negro, tratando, bueno, presentando la figura de este hombre, y que fíjense, cuando él muere, La razón de Buenos Aires, en la nota necrológica dice: es la figura más popular y prestigiosa del clero nacional de esta provincia y acaso de toda la República. Acá en Buenos Aires. Sacerdote de clara inteligencia y acendrada virtud, de ejemplar celo apostólico e infatigable actividad. Ganó el respeto, el cariño y la admiración de cuantos le conocieron, reconociendo en él el prototipo del pastor de almas, tal cual lo hemos visto retratado en otras épocas y en otros medios, en las más admirables y ejemplares páginas de la literatura cristiana. Diarios de Buenos Aires. Bueno, ¿quién es este sacerdote que tuvo una experiencia directa con Brochero? Y es que mi primer destino de sacerdote, teníamos en la parroquia un pibe que hacía semi de sacristán, hacía un poquito de todo. Era cordobés de la zona de Brochero. Todos los años, en su mes de vacaciones, lo hacía coincidir con los ejercicios. Iba y hacía ejercicios espirituales. Y yo le pregunté a este chico, digo, ¿por qué hace ejercicios espirituales todos los años? Porque el padre de Brochero nos enseñó eso. O sea, nos enseñó al abuelo. Digo, ¿quién conoció a Brochero? Mi abuelo. Al abuelo, 2 generaciones atrás. Nosotros los sacerdotes sabemos bien, todos lo sabemos, nosotros tal vez un poquito más lo experimentamos, lo difícil que es inculcar a nuestros chicos de catecismo, después de 2 años, los principios de la fe, y uno ve que fácil se pierde. Nuestros chicos de colegios católicos, nuestros matrimonios que preparamos, etcétera, o sea, a todas las personas que llegamos, qué fácil y qué pronto se va todo. Cuando uno va a la zona, hoy, detrás de la sierra, y ve el recuerdo vivo de Brochero, uno dice, ve los efectos, dice, acá hay causas proporcionadas, acá hay un hombre extraordinario, y que hace años que tendría que haber estado beatificado. En los 2 bloques vamos a hacer un recorrido de su biografía, pero quiero presentarles antes al personaje. Y después un poquito la semblanza de él, tratando de cada rasgo de él con una anécdota, algún hecho histórico. Tal vez de Brochero, fuera del aspecto turístico, que hoy es una zona muy visitada, queda la anécdota o el cura cordobés simpático y dicharachero, ¿no? Pero hay mucho más. Acá está su madre, su padre había muerto, su hermano mayor. Eran 10 hijos, 2 murieron. 2 de las hermanas, esta es una, eran religiosas. Esta es otra de las hermanas de él. No se conservan demasiadas fotos de la época. Aquí era seminarista en Córdoba. Tiene música, no sé si no sale, no lo tomo, no importa. Sale con un compañero del seminario de estudio y de ordenación que después fue obispo de Santiago del Estero. Recién ordenado, me fue enviado a la Catedral de Córdoba. En su parroquia de Tras la Sierra, del otro lado de la Sierra de Córdoba, en su famoso macho Malacara. Famoso, el macho de Malacara era tan famoso como él, porque además lo rifó muchas veces y se lo devolvían. O sea, aprovechar era pícaro, lo devolvía a rifar y no le iban a quitar. Bueno, acá están los ranchos de donde iba a invitar los ejercicios, 2 ranchos típicos de la zona de Córdoba de la época, que iba a invitar a los famosos ejercicios. La casa de ejercicio tiene 110 metros de frente por 50 de fondo. Esta la hizo a pulso Brochero con su gente, con los parroquianos.
hizo un colegio de niñas, y aquí está una especie de colación de grados que había, donde daban los premios, etcétera, y ahí no alcanza a distinguirse la figura de él. Bueno, acá logró invitar a Juárez Selman, que es el que está en el centro. El brochero está en la puntita, apenas se ve al final, ahí aparece. Se lo trajo a Juárez Selman, ex compañero de colegio y amigo de él. Ahí está construyendo un camino. Se hizo famoso brochero por las obras públicas, digamos. Hizo caminos, trazó la línea ferrocarril, Soto, Villa Dolores, programó el dique La Viña, de todo, estafeta de correos, de camino carretero. Otra foto de él con dos amigos, muy amigos, los Recalde, de Panaolma. Ahí está en la casa de los Recalde también, una de sus familias más queridas, una familia muy antigua y grande de la zona. Ahí está con un grupo de gente camino, llevaba ejercicios a Córdoba, vamos a explicar, a caballo, 3 o 4 días, cruzando las sierras grandes, pasan por la Pampa de Chala. Quien ha hecho el camino de altas cumbres ha atravesado esta zona que él hacía a caballo. Él trazó e hizo hacer el camino, parte lo hizo él, para que fuese un camino carretero, y después hoy se hace en vehículo, ¿no? Antes era caballo nomás. Ahí está con los familiares. Fíjense en los que haya oportunidad de ver acá de nuevo en su caballo. Es infinidad la cantidad de kilómetros que hizo a caballo este hombre, ¿no? Dice el rostro de él, la mirada de, sobre todo en las últimas fotos de él, ahí está subiéndose a un carruaje, ya un viejito, volviendo tal vez por última vez a su parroquia del tránsito. Este es un dibujo de él trazando la vía ferrocarril, la famosa línea Soto Dolores que logró de la Cámara de Diputados y Senadores la aprobación de esto. Ahí sale en el centro, abajo, con el grupo de ingenieros que fueron a hacer la inspección y el programa técnico para hacer la vía ferrocarril, acá también. Con dos amigos. Él siempre hacía hablar de que era muy fiero. El rostro muy criollo, curtido por el sol y por la viruela, había quedado muy lleno de pozos la cara. Siempre se reía de su cara. Estas son las fotos, no sé si más lindas de sacerdote. Ahí a la derecha, abajo, sentado. Ahí está con un lazarillo ese chico, ya está ciego, necesitaba que lo acompañaban. Lo acompañaban por el pueblo para visitar familias o andar en sus ultimísimos años. Acá ya, fíjense su rostro, y ahí ya está. Y ahí cuando exhuman los restos para introducir el proceso de beatificación, va a ser beatificado dentro de poquito. Bueno, ¿quién es este hombre que dejó tanta huella y que tal vez debiera ser más conocido por nosotros? Bueno, nace en 1840, de una familia muy cristiana y muy criolla. Una hermosa figura argentina en ese sentido, porque hay datos de sus antepasados del 1640 en el Cabildo de Córdoba, hay un brochero. Y tanto por padre y madre, de mucha, llamémosle, tradición criolla argentina. Y su familia se instala en lo que sería, ubíquense, la ciudad de Córdoba, al este, en el camino que va de Córdoba a Santa Fe, Santa Rosa del Río Primero. Por esa zona va a instalarse tanto por parte de padre y madre o de abuelos. Y el papá era tropero de carretas, tenía un campito y bueno,
faenaban animales, sacaban la grasa, elaboraban los cueros, etc. Así es el trabajo. Y varios de los familiares antecesores de Brochero, tíos, habían sido pertenecidos a lo que se llamaba la Guardia Nacional. En esa época del Chaco, que llamaban el Chaco santafesino, 2 veces al año, casi regularmente, venían indios del Chaco a asolar toda esa zona de Córdoba. Así que todo eso lo vivió los papás y los abuelos del padre del cura Brochero. Y entre sus antepasados había gente de la Guardia Nacional que eran simplemente civiles, que trabajaban la tierra y tenían cargo de defensa, una especie de título nomás, porque no tenían instrucción militar, una mínima, había que arreglárselas como se pudiera. Bueno, así que bueno, hereda eso. Es más, en el testamento recuerda a su papá que una vez se tuvo que pelear con 4 o 5 tipos de la tropa de Carretas de él, con 44 gauchos matreros que le quisieron asaltar la tropa de Carreta, y se lo defendió como leones, y papá dio su vida por nosotros, lo pone en reconocimiento. Bueno, imagínate que él experimentó eso, pero 1840 nace Brochero. Es muy importante o muy significativa este hombre por la época y por lo que representa. 1840, recuerden, estamos en la época de Rosas, en el 52 Caseros, de entre Caseros y Pavón, que Urquiza, que fue una especie de esperanza para el federalismo, y discúlpenme que esté hablando de esto en Buenos Aires, no se enojen conmigo, pero bueno, Urquiza fue una especie de esperanza, le creyeron a Urquiza muchos en las provincias, como un hombre que iba a recuperar la federación, por así decir, de todas las regiones y provincias nuestras, contra el centralismo porteño, y sobre todo el liberalismo, porque son 2 cosas que se montan. Las nuevas ideas que venían de Europa, bueno. Pero Urquiza los defrauda, y bueno, la famosa batalla de Pavón, misteriosa porque no hubo batalla, que teóricamente la gana Mitre. Pavón fue el final del federalismo y el final, yo llamaría, del criollismo. Es un tema que merece una exposición aparte, ¿no? Pero ¿qué significó? Las nuevas ideas. Las nuevas ideas, el nuevo espíritu en la cual se va a hacer la nación. Y Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, etc. Y se impone por la fuerza en todas las provincias esta nueva forma mental, manera de estructurar y de fundar el país. El liberalismo que viene, obviamente, de la mano de la masonería, pero la escuela laica, eliminar la religión de los pueblos, todas esas nuevas ideas nacidas de la Ilustración, europeas, que irrumpen acá. Entonces se mezclan 2 temas acá. Una, la autonomía de las provincias, o el federalismo, contra el centralismo era más sobre todo el puerto de Buenos Aires del tema. Y en segundo lugar, las nuevas ideas. Las provincias mantenían más la tradición, llamémosle, criolla hispánica. Entonces esos 2 temas se juntan. Mitre empieza la guerra la guerra del Paraguay, recuerdan ustedes, y muy a contrapelo, nadie le quería esa guerra, fue una guerra no sentida por el país y absurda. Entonces, aprovechando la guerra del Paraguay, se levantan no solamente los indios, se envalentonan porque las fronteras quedan desamparadas, sino los caudillos. ¿Recuerdan ustedes entonces, sobre todo después de Curupaytí, que fue un desastre argentino allá en Paraguay, los caudillos se vuelven a levantar? Chacho Peñalosa en La Rioja, bueno, en San Luis, etcétera, pero nos interesa la figura del Chacho. Después Felipe Varela toma la antorcha del Chacho Peñalosa, y los 2 por el Ejército Nacional, son liquidados prácticamente. Bueno, después López Jordán en Entre Ríos y Corrientes. Bueno, interesante la figura del Chacho, digo 2 palabras nomás, es una figura muy desconocida. Casi todas las versiones que hay son muy liberales y lo presentan como un salvaje. Las palabras estas son de Sarmiento, que era gobernador de San Juan, que él se considera después el inspirador del asesinato, pues no fue juicio ni fusilamiento, un asesinato horrible del Chacho. El Chacho es la figura más hermosa de la historia argentina, un hombre muy culto, rectísimo, de una conciencia cristiana extraordinaria, y aún en la guerra muy noble. Jamás se conocieron a sus tropas desórdenes en los lugares donde entraban, que muchas veces se presta
a abusar de la propiedad ajena o de las personas, etc. Siempre fue intachable en todo esto. Y fue miserablemente asesinado por el famoso Irrazábal en cerca de hoy. Bueno, recuerden la figura del Chacho, que representa un poquito esto, nuestra tradición criolla, por un personaje que va a tener que ver mucho con el cura Brochero. Por otro lado, nacía todas estas nuevas ideas liberales, o como quiera llamarse, y que fueron muy fuertes en Buenos Aires y en Córdoba. En Córdoba fueron los primeros conflictos. Hubieron pastorales de los obispos, y en Salta, muy duras, incluso con excomuniones. Fue famoso Juárez Selman y Ramón Cárcano, este último, por defender la enseñanza laica, el matrimonio civil, eran los temas un poquito de batalla. Esta época es la de Brochero, y él fue compañero de Juárez Selman, Miguel Juárez Selman, de seminario. Estudiaron filosofía juntos. Después sale Juárez Selman, él no pensaba ser sacerdote, pero hicieron esa primera parte que era abierta a lo real. Bueno, conservó la amistad, y de Juárez Selman consiguió de todo, igual que de Ramón Cárcano. Bueno, Córdoba fue muy fuerte el laicismo. Bueno, y hubieron encuentros muy duros con la iglesia. Bueno, Brochero, y este es otro tema que hace falta aclarar para entenderlo a él, ustedes recuerdan que los jesuitas fueron expulsados de los dominios de España en 1767, después suprimida la Compañía de Jesús, después fue restituida. Bueno, la Compañía de Jesús había hecho una obra extraordinaria en América. Yo diría la mitad de la evangelización de América, y no solamente los pueblos de guaraníes, que fue una cosa extraordinaria, sino la obra que van a hacer en las misiones, etc., y los ejercicios espirituales. Bueno, Brochero, desde el principio, engancha con el retorno de los jesuitas. 1850 los trae Rosas, después los saca Rosas, pero después vuelven y se instalan en Córdoba en el 59. Brochero tiene 19 años, han retornado los jesuitas y han sido recibidos extraordinariamente bien. Bueno, recuerdo de toda su gran obra. En la ausencia de los jesuitas, aparece un personaje muy vinculado acá a Buenos Aires, una santiagueña, se llama Antonia de Paz y Figueroa. Fue un personaje importantísimo, porque ella, inspirada, una mujer que se consagra a Dios, santiagueña, se recorre a pie la mitad de las provincias argentinas, bueno, organizando ejercicios ignacianos. Jujuy, Salta, Tucumán, muchísimo en Córdoba, y acá la Casa de Ejercicio de la calle Independencia. Funda hasta un instituto. Ella fue el sustituto en el tema de organización de ejercicios de los jesuitas. Bueno, las cifras son extraordinarias. Esta mujer también merecería estar beatificada, pero en Córdoba se cuenta cómo ha sido la obra de esta mujer. Fíjense, las cartas de esta mujer informando lo que hacía a los jesuitas que quedaban en Roma y en Rusia fueron traducidos en 5 o 6 lenguas. En esta ciudad de Córdoba se han dado los ejercicios durante 14 semanas, y en cada semana ha habido más de 200 personas. Saquen la cuenta, en la Córdoba de 15.000 habitantes. Saquen cuentas. Si hiciéramos la misma proporción hoy en nuestra ciudad. Y alguna vez de 300 personas, 14 semanas, tandas de 7 días, una detrás de otra. Y no ha habido ningún problema ni confusión en la cuestión del orden. Es más, los gastos se han subsanado, por más que eran todos cubiertos con limosna. Y dice, la providencia nos ha provisto de tal modo que al mismo tiempo se ha podido ayudar a los pobres y a los presos con lo que ha sobrado. Bueno, esta obra marcó Córdoba como marcó Buenos Aires. Cuando llega la independencia en 1810, uno de los asiduos ejercitantes era Saavedra, y muchos de los otros miembros de la primera junta de los primeros momentos. O sea, solo Dios sabe lo que le debemos a esta mujer en las tandas de ejercicios. Bueno, Brochero engancha con esta tradición, que es muy importante, tan hispánica como es San Ignacio, tan profundamente cristiana como es los ejercicios de San Ignacio. Es una espiritualidad tan, si se quiere, definida, tan apropiada a nuestro temperamento, ¿no? Bueno, él se queda fascinado con los ejercicios,
y sobre todo dos banderas que le definió su vocación. Él hizo en su vida, al menos se constata, 15 tandas en sus retiros anuales. Bueno, él de seminarista iba a ayudar. Y no solamente ayudar, sino apenas se ordena sacerdote, o sea, se compenetró mucho. Los jesuitas acaban de llegar, están dando tandas, han hecho una casa en Córdoba. Él ayuda y cuando se ordena sacerdote predica muchas de las pláticas. De manera que él, para explicar a Brochero, hay que entender la espiritualidad ignaciana. Y para explicar la obra apostólica de Brochero, gigantesca y marcada a fuego, no se entiende sin los ejercicios espirituales. Es así. Bueno, apenas se ordena, tiene dos pruebas muy duras. Él muere su padre ahí nomás, su madre queda a cargo de toda la familia, momentos muy duros, pero bueno, realmente eran gente de mucha fe, sale adelante. Y otra gran prueba es la peste, se declara el cólera en Córdoba, diario de la época. En Córdoba tenía 35.000 habitantes, en 20 días mueren 2.400 personas, así que imagínense diariamente lo que era un drama. Un diario, la iglesia, el sacerdocio se ha mostrado a la altura de su sublime apostolado y podemos decir sin temor de ser desmentidos que todos han cumplido perfectamente con su deber. Puede que en la asistencia o socorro corporales no se haya hallado los consuelos necesarios, pero en los espirituales ha abundado. Elogia el papel del clero de Córdoba, un diario, ¿no? Y de Brochero, el primer biógrafo que escribe 15 años después. Una de las ocasiones que le tocó en la época del cólera, de tan dolorosos recuerdos, dice: cuando todos huían del horroroso flagelo y aún se vieron familias que abandonaron a sus propios deudos, Brochero permaneció siempre en la ciudad. Estaba recién ordenado, tenía 6 meses. Llevando a cada enfermo los consuelos religiosos, socorriendo a todo el que llamaba en su auxilio y extendiendo su piadosa acción hasta donde le permitía su actividad extraordinaria en la práctica del bien. Fue uno de los sacerdotes que más se distinguieron entonces, eternizando en la memoria de un pueblo entero el completo desprendimiento de sí mismo y la absoluta consagración en beneficio de los demás. Arriesgaba su vida. El que atendía a un enfermo de cólera, contagio, sí, ya saben que no había ningún remedio. De 10 contagiados, morían 8 más o menos. Así que era una ruleta rusa. Bueno, aquí muestra la grandeza de alma el cura. Bueno, está 3 años en la catedral. Córdoba era una sola parroquia y lo mandan atrás la sierra. Tengan en mente el mapa de Córdoba. Al oeste está la cordillera. Una cordillera, bueno, las sierras de Córdoba, y donde baja el llano ya hacia San Luis y hacia La Rioja, todo eso ya no es tras la sierra, o sea, de Cruz del Eje hacia el sur, toda esa zona parte de esa zona fue la parroquia. Bueno, allí va, ¿y qué es lo primero que hace? Bueno, gran misionero, se había hecho muy amigo de los jesuitas, misiona recorriendo casa por casa, pero sobre todo su gran obra va a ser. Él se da cuenta de esto lo entendió de seminarista y de cura joven. Los ejercicios, y eso lo dice uno como cura también, ¿no? Aquel que hace bien los ejercicios espirituales ignacianos, hoy los achicamos a 3 días, a 4, vivimos así muy comprimidos. Ellos lo hacían de 7. El que hace bien un ejercicio ignaciano queda marcado para toda la vida. Bien. O sea, podrá extraviarse, podrá tener defectos, faltas, etcétera, pero uno tiene como un sello, tiene tan claras las ideas, tan claro el camino, tan claro la lucha espiritual, tan claro el sentido de la vida, que uno no puede ser tonto. Bueno, entonces se dio cuenta Brochero de esto. Es una audacia de él, porque uno puede decir ejercicio en 7 días a estos gauchos, que no los saco muy pueblerinos, muy arraigados a su casa, a sus animales, no se animan a dejar un día, una semana. Hay una audacia en esto inicial y una visión realmente extraordinaria. Bueno, cuento un diario como hacía. Iba rancho por rancho. Vamos al pueblo, Córdoba, a los ejercicios. Pero Señor, no tengo en qué. Yo se lo conseguiré. ¿Y con quién voy a dejar mis hijos? Esto es un diario de Córdoba, escribe. No tenga cuidado, yo me encargo de quién se los cuide. Pero tampoco tengo que dejarles que coman. Yo también conseguiré que coman.
Fue así que organizaba tandas y cruzaba las sierras a caballo 3 o 4 días en invierno, porque era la época en que podían. 300 a 400 personas las tandas de ejercicios. Bueno, hubo de llevar hasta 700 personas. Texto de un diario de Córdoba de la época. Ayer se notaba un movimiento extraordinario en las calles, en la cuadra en que está la casa donde se hace ejercicio. Los carros de tráfico y el gentío obstruían completamente el tránsito. ¿Qué pasaba? La gente curiosa se agolpaba más y más. En la puerta de entrada del edificio quedó como absorta. Con gran trabajo pudimos penetrar entre la turba y darnos cuenta que pasaba. Salían 500 ejercitantes que se habían clausurado durante 9 días a hacer ejercicios. La mayor parte vecinos de los departamentos de tras la sierra. El señor cura Brochero, según sabemos, ha traído de entre sus feligresías más de 200 individuos. Bueno, un año después, otro diario. Cada año baja esta ciudad con gran número de feligreses de ambos sexos que vienen a regenerarse espiritualmente hablando, etc. Fue esta la intuición genial de Brochero. O sea, fíjense lo que es la confianza en la obra de la gracia, en el poder transformador que tienen los ejercicios y en exigirle a la gente. Y él se jugaba y todos tenían problemas. Hoy decimos se me complicó, ¿vieron? Todo se me complicó, no puedo. A ellos también se les complicaba. Para hacer esto no es simplemente poner un cartelito. Brochero jugaba toda su influencia. Bueno, no va a haber tiempo de contar muchas anécdotas, pero un diario masónico de la época, para que vean los efectos. Estoy dando un salto de muchos años, ¿no? Durante 7 años hizo esto. Cruzaba hasta 700 personas cruzó a caballo las sierras. Un diario masónico, se llama La Carcajada, de Córdoba. El cura Brochero está haciendo prodigios. Con motivo de los ejercicios espirituales que hace tomar a todo el paisanaje duro y redomón, como dirá el clérigo, aquella gente está como de seda. Los robos han cesado, las tropelías han minorado, las malas vidas se han disminuido. Pocho está completamente distinto de lo que era. Allí la gente no piensa sino en la vida eterna, y en particular, y en practicar buenas obras para obtenerla, a tal extremo que a pesar de la pobreza que reina en todas partes, se han recolectado miles para edificar lo que proyectan hacer una gran casa de ejercicios. Otro periódico. Es admirable oír hablar de los bienes que Brochero ha derramado en estos lugares, pues más de una vez me han señalado 2 o 3 bandidos reconocidos enteramente reformados y entregados en cuerpo y alma al trabajo. El licor no es negocio ya de ese pueblo que se está formando. Es una felicidad para un pueblo que nace y levantarse desde su cuna con costumbres de esa calor. Bueno, ¿qué dice Brochero? En una vuelta, una tanda, bueno, las paradas, mateadas, asados, charlas, venían fascinados por proyectos y le dicen, ¿por qué no hacemos una casa nosotros? Era un pueblito de 5.000 habitantes. Eran todos pueblitos que atendía de 3, 4.000. En total tenía 8.000 en 5 pueblos, más o menos. Y un territorio muy grande. De todas maneras, él se iba a invitar hasta San Luis y San Juan, y La Rioja. Él no quedaba en su parroquia, invitaba por todos lados. Bueno, le propone, dice, bueno, ¿ustedes me ayudan? Sí, vamos a hacer una casa de ejercicios. Es una locura. Pero bueno, pone la piedra fundamental que cuenta así, testigo ocular. Llega Brochero, 15 de agosto, fiesta patronal, 1875. Se va a largar a hacer una casa. Es una locura hacer eso. La casa tiene 100 metros de frente por 50 de fondo. Saquen la cuenta hoy lo que sale. Dice que el cura dijo, habían cavado los cimientos, van a poner la piedra fundamental, ayúdenme, agarra una piedra con otro, la levantan y la tiran sobre la zanja hecha. Y dice, caiga esta piedra sobre la espalda del diablo y lo aplaste. Como los penes se asustaron, porque decían, ¿cómo anda el diablo acá? Dice, no, quédense tranquilos, esta casa va a significar una victoria sobre Satanás. Según otros, dijo, cosa que escandalizó a algunos, las famosas malas palabras del cura, que es todo un tema. Te jodiste, diablo, te jodí, diablo. Cuando dice que cuando tiró la piedra fundamental. Él veía lo que iba a pasar. Bueno, ¿cómo hacen la casa de ejercicios? ¿Qué hizo el cura? ¿Cómo movilizó? La gente criolla, si la conocen, uno vive en ese ámbito, es muy tranquila, tiene su ritmo, no es un japonés y un alemán.
son tranquilos, tienen su ritmo de campo, que es el del día, de las estaciones, de la salida del sol, ritmo tranquilo, no es que sean vagos, pero bueno, ¿cómo hacerlos trabajar? Y cómo hacerlos montar una cosa gigantesca, una locura esto. Bueno, terminaba la misa, bueno, vamos a buscar a las canteras cal. Entonces vénganse a caballo los hombres y las mujeres. Las mujeres venían con canastas, entonces le cargaban la cal y venían de 7, 8 kilómetros después de la misa, se iban a traer la cal y las mujeres. Por ejemplo, juntó hasta 300 tipos a caballo para traer los tirantes, eran 30 o 40 kilómetros a la cincha. Entonces vénganse de la misa con los caballos y de acá después nos vamos a buscar los tirantes, bueno, hacemos un asado, lo organizaba así. Empezó con 1.000 pesos, lo que después salió más o menos unos 80.000. Es lo único que tenía, pero con esto arrancamos. Fabricaron los ladrillos los traían, llegaban. Vinaclave era un lugar de visita turística por las termas, venían a veces personajes políticos importantes, vengan a cargar ladrillos. Después de misa todo el mundo a cargar ladrillos. El ladrillo desde donde estaba el horno de ladrillos, a juntar leña para hacer el horno de ladrillos. O sea, puso en movimiento todo el pueblo. Claro, el tema de los ejercicios ya los conocían y los ex ejercitantes eran los principales promotores de todo esto. Bueno, así fue como hizo todo. Y acá ocurre 1877, va a inaugurar la casa de ejercicios. Eran rectángulos con patios centrales, con galerías. ¿Por qué hacía galerías grandes? Porque ahí los criollos metían el apero. Ustedes saben que el apero para el criollo es la cama. Tiene todo para hacer una cama, en cualquier lado. Entonces ponía los aperos uno al lado del otro. Y ahí en las galerías metía 40 o 50 tipos por cada tramo de galería. Así que no solamente adentro, sino afuera. En verano y en invierno. Bueno, va a inaugurar la casa de ejercicios, pero un año antes aparece un personaje que, muy no sé, se me dio nombrar, se llama Santos Guayama. Era yo en las biografías que leí del brochero pasa por un ladrón, asesino, un delincuente, que andaba con una banda de criollos alzados, gauchomatreros, dedicado al cuatrellaje. Esa es la versión que hay de Santos Guayama. Y un poquito más, Santos Guayama era un oficial del Chacho Peñalosa, un gran tipo. Si ustedes, no tengo la foto de él, pero hay una foto de él, parece el Quijote, una especie de Quijote indio, una cara muy linda, noble, así, un lindo criollo nuestro. Aguerrido, era oficial del Chacho. Cuando lo asesinan al Chacho, se engancha con este otro caudillo, con Varela, Felipe Varela. Cuando le desarman las tropas a Varela, toda esta gente queda flotando en el monte, fluctuando entre La Rioja, Catamarca, San Luis, anda por Córdoba, sabiendo que le va a pasar lo mismo que a ellos. ¿Por qué? La nueva mentalidad que hay, acuérdense el libro Sarmiento, Civilización y Barbarie, etc. Aquel que no era ilustrado, etc., apto para la civilización, etc., en lenguaje liberal, era un salvaje que no merecía, a lo sumo, tolerar su vida. Había otra mentalidad. Y a todos los que se resistían a esta nueva ideología, prácticamente no merecían vivir. Lo mismo la Revolución Francesa en chiquito acá. Bueno, entonces Mitre le escribe, por ejemplo, a Marcos Paz, gobernador de Córdoba. Fíjense esta mentalidad. Mejor que entenderse con el animal de Peñalosa es voltearlo. Carta de Mitre. Aprovechemos la oportunidad de los caudillos que quieren suicidarse para ayudarlos a bien morir. El Chacho es preciso que se lo lleve el diablo. Al Chacho es preciso que se lo lleve el diablo barranca abajo. Un historiador sarmientista dice, Sarmiento era gobernador de San Juan cuando lo matan al Chacho. La muerte del Chacho fue celebrada por Sarmiento como el triunfo de la civilización sobre la barbarie. La muerte del Chacho la atribuyó, se gloría Sarmiento, a sus ideas, a sus medidas de gobierno, a su acción y a su energía, aunque declaró que no tuvo nada que ver con su asesinato. Sin embargo, lo aprobó y consideró al que lo mató, Irrazábal, un héroe. Y como tal lo recibió en San Juan, cuando entró en la ciudad con sus tropas y decretó honores oficiales para él y sus soldados. Sarmiento le va a escribir a Mitre. Cisandes, que era de esta misma
tropa que venía, el Ejército Nacional, que venía a reprimir a estos caudillos. Si Sandes va, déjelo ir. Si mata gente, le dice Sarmiento a Mitre, si mata gente, Sandes, cállese la boca. Son animales bípedos, de tan perversa condición, que no sé qué se obtenga con tratarlos mejor. O sea, esa es la mentalidad que había, la famosa sangre de no ahorre sangre de gauchos, que le dice Sarmiento a Mitre, después de Pavón, no ahorre sangre de gauchos, que lo único que tienen de humano es eso y sirve para abonar la tierra. Esa famosa frase es contra esta gente y de esta época. Entonces, ¿qué seguridad tenía Santos Guayama? Se había hecho gauchazar. Bueno, y aquí hay un tema muy interesante, que no hay tiempo, lo anuncio, y es el paralelo con el Martín Fierro. ¿Por qué se va Martín Fierro a los indios? Porque acá no cabe él. Hay otra mentalidad. Es de la misma época el Martín Fierro, se escribe en esta época. Y Hernández escribe el Martín Fierro y la vida del Chacho. Entonces, no es difícil que piense en un tipo Santos Guayama que pasa, llamémosle, a la clandestinidad, porque ya no cabe él, reivindicando lo que él reivindica en este país. Entonces, se hace gaucho matrero, y bueno, sí, por ahí robaban. No obstante, este hombre, Santos Guayama, era un gran tipo, y tenemos trazos de su fisonomía y de su alma hechos por Brochero. Bueno, Brochero, ¿qué hace? Lo contacta Santos Guayama. Él anda con 300 tipos, lo siguen a Guayama, era un caudillo. Lo contacta, Santos Guayama lo tantea, etc. Se encuentra con él en el monte riojano, se hace 300 kilómetros a caballo, Brochero solo se va allá. Lo contacta y tiene un encuentro con él que lo describe, es lindísimo, y es un gran tipo. Entonces él dice, mire, yo le consigo un indulto, pero el gobierno nacional le ha puesto precio a su cabeza, pagan 100.000 pesos por su cabeza. Saqué la cuenta comparado con otras cosas y son hoy $300.000 más o menos, por la cabeza de Guayama. Entonces no era un gaucho cuatrero, era un caudillo, le tenía miedo. Bueno, entonces lo contacta y le dice, mire, yo le ofrezco 3 cosas, le dice Brochero. Una, indulto nacional. Yo tengo contactos a través de Miguel Juárez Selma. Dice, mire, no me lo va a conseguir, yo ya intenté por todos lados y no me lo quieren dar, me quieren liquidar. Voy a seguir la misma suerte del Chacho. Yo se lo voy a conseguir, dice Brochero, pero si usted viene a los ejercicios, o sea, si yo le consigo 3 cosas, ¿usted viene a los ejercicios? Sí. El indulto nacional, Guayama tenía una deuda de 700 pesos, fíjense qué honesto el tipo, y tengo una deuda con un amigo que me ha dado para sobrevivir, y quiero pagar esa deuda, bueno, yo se la pago, le dice Brochero. Y tercero, usted va a volver a la vida normal, y no tiene trabajo, nadie le va a dar. Yo le consigo trabajo, le consigo serlo oficial del ejército en otra provincia. Dicen, mire, llevo 18 años peleando, estoy harto. Si llevo un trabuco en la cintura es para defenderme, no quiero pelear más, quiero vida tranquila. Bueno, yo le consigo otro trabajo en otro lado, y las 3 cosas. ¿Y usted viene? Sí, listo. Es más, prepare la casa porque voy con 300. Gran expectativa, pero ¿qué pasa? Este es un episodio triste y que es un síntoma de la Argentina, ¿no? No se sabe qué pasó. Le va a arreglar el indulto todo Brochero para que venga con su gente, pero este hombre va porque alguien lo ha llamado para hacer un negocio que le compre vacas y se las traiga. Va a esa casa, la policía de casualidad rodea la casa, lo agarran preso, lo meten en la cárcel y dicen que quiso hacer un motín y lo fusilan en la cárcel. Cuando el jefe de policía explica, le dice, miren, cuando le piden explicaciones por qué lo fusiló, dice, mire, estos tipos se arreglan con sangre nada más. Cuando se entera Brochero, dice que se mete en su pieza y estuvo un día entero sin comer. Dice que lloraba y no podía consolarse de que le hubieran hecho eso. Dice, habrá pensado que yo lo traicioné. Nunca llegó, nunca pude hacer los ejercicios. Bueno, también la casa que se ha dicho le iba a inaugurar Guayama con su gente. Miren cómo fue famoso este episodio, que en esa época, en los libros de lectura infantiles de Córdoba, aparecía el caso Brochero Guayama, el único que lo amansó a Guayama. Y Brochero en el testamento al final de su vida va a decir, Guayama le habían hecho fama de salvaje, de todo esto. Era un gran tipo, noble, muy buen amigo, y dice, no era un lobo, era más manso que un cordero. Y todos sus gauchos, salvajes, como decían, me dieron muchas donaciones que yo ni les pedí para mi casa de ejercicios. Bueno, tantas que se hicieron allí,
en 37 años hacen ejercicios, tengan en cuenta las cifras, 38.000 personas en la casa de ejercicios, gente de la zona, 38.000 personas en 158 tandas. Bueno, ¿cómo se daban? Estricta observancia. Interesantísimo verla, bueno, de 7 días. Brochero encabezaba las penitencias, había día de penitencia, cuando llegaba el tiempo de las confesiones, se sacaba la sotana y los gauchos con el chicote, con el látigo, todo el mundo hacía penitencias, se flagelaban. Dice que cuando había uno medio duro de confesarse o de convertirse, traía a los más allegados y después todas las noches iban a la capilla a disciplinarse. Bueno, los efectos realmente es la comisión organizadora. Nosotros estamos en el deber de poner de manifiesto los beneficios que ya se han hecho sentir hace 5 o 6 años en este departamento, etc. El robo estaba en su apogeo y la rapiña era adoptada como modus vivendi. La embriaguez, ese cáncer social que paulatinamente destruye nuestras potencias, hundía con profusión, etc. Hoy es preciso reconocer las grandes mejoras que se han operado en este orden de ideas. El robo casi por completo ha desaparecido en todo el departamento. La embriaguez se ha extinguido igualmente de una manera notable. El amor al trabajo, ese compañero del hombre, se desarrolla cada día más. Los ejercicios en estas masas influyen poderosamente alimentando sus vidas. Un sacerdote, un padre Bustamante, fue a confesar y se quedó helado. Un primer viernes, tocó las campanas, le cayeron 600 personas a la misa del primer viernes. Yo estaba solo, mandé a buscar cura y no había. Me quedé confesando. Pude dar la comunión a solamente 200. Ojo, tenía 3.000 habitantes, un día viernes, primer viernes. 400 se volvieron a su casa sin poder haber hecho su primer viernes. Se quedó azorado este cura, Bustamante, un jesuita, muy admirador del cura Brochero. Un sacerdote de Quilmes que va a tomar baños termales. Escribe, y esto es publicado acá en Buenos Aires, aquí no se oye hablar ni de robos ya ni de muertes. Consérvase la moral y pureza de costumbres a una altura muy superior. Hemos podido palpar la delicadeza con que proceden las ventas, devolviendo hasta el último centavo, sin equivocarse, etc. Todos los días estamos confesando gente, hombres, mujeres, está azorado este cura, ¿no? Bueno, un periodista cordobés en un diario liberal. Quiero hacer constatar que esta religión que se quiere quitar de las escuelas es la que produce campeones tan esforzados como Brochero, que realiza esta obra maravillosa, con su propaganda, su ejemplo y su casa de ejercicios, etcétera, etcétera. Bueno, no solamente la casa de ejercicios, sino, él dice, necesito quien la atienda. Fíjense la grandeza, todo en esa zona. Voy a tener una congregación de monjas que hagan la atención de los ejercitantes y hagan un colegio. Empezaba la enseñanza laica, hay que empezar por la juventud. Bueno, una historia muy larga, trae las monjas esclavas que acaban de fundarse en Córdoba. Y se les construye la casa y les construye un colegio, otro tan grande como la casa de ejercicios. Pero dice, no, vamos a buscar curas que atiendan a las monjas y que confiesen tanto el colegio de niñas como en las tandas. Ya pueden traer jesuitas. Moviliza todo, pero jesuitas no consigue. Pero, bueno, pobre, fue una de las penas de él. Iban a llegar los claretianos y al final no pueden ir. Bueno, pero su proyecto completo era eso, y les construye casa. Fíjense lo que fue la proyección de él. Bueno, Brochero es famoso por sus obra pública, ¿sí? Diagramó un ferrocarril, él hizo un camino de 200 kilómetros, camino carretero, lo hizo él. Y después cuando pedía hacía pechazo al gobierno, decía, bien, yo les hice esto, devuélvame. Bueno, el dique La Viña lo proyectó él, hizo varios caminos más, estafeta de correos, línea de, bueno, no era de colectivo, sino de diligencia, de carros, de volantas, etcétera. Bueno, hizo cantidad de obras, capillas, etcétera. Bueno, por eso a veces se lo recuerda casi únicamente por eso. Bueno, ya mayor en su vida, el obispo lo lleva a la catedral para hacer lo que se llama del canónigo, de la catedral. Bueno, y él se dedica mucho a los presos y a hacer misiones en Tucumán. Predicó muchas misiones en Tucumán y en Santiago del Estero. Bueno,
Pero él no se hallaba en la ciudad de Córdoba. Y entonces dice que un día se saca los ornamentos de canónigo, la museta, son ornamentos especiales, y dice: estos aperos no son para este lomo, ni este corral para esta mula. Chao, me voy a la catedral de Córdoba, me vuelvo al campo. Eso dicho está. Bueno, vuelve al campo y a su parroquia, y al poquito tiempo le aparecen los síntomas de la lepra. Terrible enfermedad, porque no. ¿Cómo contrae la lepra? Dice, en la parroquia todos estaban preocupados. Al principio todos lo comentaban, pero después Brochero visitaba un leproso de una conocida familia. Se comentaba que, por la misma familia de Brochero, que nadie le hacía caso, no le hacía caso a nadie cuando le decía que no, vayan a verlo. Ese hombre de mala condición, cuando se acercaba a alguien, lo recibía con insultos y blasfemias. Brochero lo visita, le lleva ropas, toma mate con él, lo baña, y respondía con gracia: pero por favor, si es un alma. Al final lo confesó, le llevó la comunión y murió en sus brazos, resignado como un santo. Probablemente ahí contrae la lepra. Bueno, el final de su vida. Él pensó, dice, tenía un amigo, su amigo que sale en la foto, Martín Yanis, obispo de Santiago del Estero. Yo voy a terminar mis días predicando misiones en Santiago del Estero, porque dice: en el tránsito saben que estoy leproso, me escapan, temían contagiarse cuando diera la comunión o tocarlo, me escapan mis familias más amigas, mis parientes y las monjas, tienen terror de que los contagie, entonces ya no sirvo. Se va a predicar misiones a Santiago del Estero. Dice que tiene un sueño que le dice, Jesús, el Señor Jesús le dice: volvé y ofrece tu vida para reparar, y para reparar por los demás. O sea, termina tu obra en el tránsito. Hoy cura Brochero. Bueno, le escribe una carta a su amigo Yanis, muy linda. Acá está todo el alma de él. Se despide, no va a ir a Santiago, va a ir a morir a su tierra. Recordarás que yo sabía decir de mí mismo, recuerda sus años juveniles, fueron compañeros, que iba a ser tan enérgico siempre como el caballo Cheche. Cheche, el caballo tordillo, o sea, blanco con pintas coloradas. Una historia de un caballo que murió galopando. Dice: yo iba a ser como el caballo Cheche que murió galopando, pero jamás tuve presente que Dios nuestro Señor es el que da la vida y la quita, da energías y las quita. Pues bien, yo ya estoy ciego, casi al remate, apenas distingo la luz del día, no puedo verme ni las manos, estoy sin tacto en los brazos y en los pies. La misa la digo de memoria, es la de la Virgen, en mi pieza. Para partir la hostia y poner el corporal necesito que me indiquen todo. Ya ves el estado en que ha quedado este Cheche, enérgico y brioso. Pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor, en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme esta vida pasiva. Quiero decir, que Dios me da la ocupación de buscar mi fin y de orar por los hombres pasados, presentes y futuros, etc. Bueno, es su despedida. Vuelve a su tierra, sí, y ahora termino. No obstante, predicaba los domingos, las monjas le leían el Evangelio, ya ciego, no podía, hasta que, bueno, está más grave. Y él, dicen que cuando le dijeron que tiene lepra, y la lepra le permitió estar en pie mucho tiempo, pero la lepra avanzaba, la insensibilidad hizo que las moscas le pusieran cresa, que se llama huevitos, en las narices, y le nacieron gusanos que le empezaron a comer las fosas nasales. Le daban cosas para estornudar y echarse los gusanos, no habían remedio en la época, todos remedios caseros, pero se le salían algunos gusanos, pero los otros no. Terribles dolores de cabeza. Bueno, por fin Dios se acordó de mí, dijo, cuando llegó la etapa más crítica de su enfermedad. Bueno, está próximo a morir, pide que le pongan la sotana, le van a dar la última comunión, le dan la unción. Me cupo la triste satisfacción de ser el confidente del benemérito enfermo, dice el cura. Recibió los sacramentos con una entereza extraordinaria y resignación ejemplar, con piedad propia y virtuosa de sacerdote. Le mostró la hostia, la última comunión, y le dijo: ¿te voy a dar la comunión? Sí, esta es mi despedida, dijo Brochero. Le dice: bueno, te vas pronto, le dice el cura, pero vas a entrar al cielo, te vas a encontrar con todas las almas que salvaste. Sí, le dice Brochero, gracias a Dios los papeles están rotos. ¿A qué te referís?, le dijo.
Hay un texto de San Pablo que dice que Jesús quebró ese papel, esa factura que el demonio tenía con nosotros, ¿no? Sino la que tenía conmigo personalmente. Dice, ya pagué la deuda y el diablo ya no tiene esa factura para cobrarme y de boca nadie cobra, le dice. Bueno, una monja que lo atendió en sus últimos momentos dice, me pedía el rosario y el breviario y repetía mucho la ejaculatoria, Jesús, José y María, sed la salvación del alma mía. Era devotísimo a la Virgen, rezaba mucho rosario, y en una oportunidad cuando un familiar lo visita ahí, un poquito antes de morir, dice, ¿qué haces todo el día? Estaba sentadito ahí. Y dice, aquí ando desgranando rosarios, aquí ando desgranando rosarios. Muere Brochero, bueno, en la soledad y el abandono, dicen muchos. Sí, la gente le tenía terror lo veneraba Brochero, pero Dios quiso que se la dejara a sus seres más queridos y murió solo y abandonado, no afectivamente, espiritualmente, sino desprendido de su obra, porque la entregó toda, un hombre tan activo, y tuvo que, fueron sus últimas pruebas, su última purificación, se puede decir, solo y abandonado, en ese sentido, no espiritualmente. Bueno, apenas muere Brochero, imagínense cómo se corrió la voz, y 25 diarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etcétera, hacen su semblanza espiritual, ha muerto un gran. Vamos a ver enseguida algunos rasgos de su semblanza con algunas anécdotas. Perdón, que me pasé. Muy bien, entonces ahora vamos a un brevísimo intervalo donde vamos a poder tomar un café. Podrán ver también las desgrabaciones de conferencias anteriores y terminado el intervalo vamos a tener la segunda parte de la conferencia y un espacio para preguntas.